Hasta ahora le damos la bienvenida a Francisco Tovar, él es integrante de la red de organizaciones afrovenezolanas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Agradecido por la invitación, Vanessa. Gracias por estar aquí. Hablemos en primer lugar sobre la inclusión o la exclusión de la población afrodescendiente o afrovenezolana. Incluso el mismo término genera polémica. Hay sectores que siempre que se utiliza el término afrodescendiente dicen yo no soy afrodescendiente, yo soy negro. Todavía no hay acuerdo en las organizaciones venezolanas sobre el término a utilizar. Todavía hay cierta resistencia de parte de la población. Creo que ha sido un problema de comunicación y de difusión en cuanto al origen del término. Muchas personas piensan que fue acuñado por el presidente Chávez en su momento y quizás quienes, con todo su derecho, adversan al proceso de la Revolución Bolivariana, sienten que este término los asocia con el proceso. Sin embargo, no es el caso. Es un término internacional. Así es, ese es el problema. No se conoce el origen como tal a nivel universal, pues. Se acuñó en el marco de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Y fue un constructo social de parte de los colectivos afrodescendientes de Latinoamérica, el Caribe y el mundo en general, en cómo conceptualizarnos, cómo denominarnos y divorciarnos un poco de esa etiqueta peyorativa del término negro y todo lo que históricamente ha arrastrado. Pues. ¿Todavía considera que tiene una carga peyorativa el uso del término negro? Indudablemente. ¿Hay organizaciones que lo reivindican? Indudablemente. Se ha querido quizás resignificar, reivindicar, como bien lo dice, pero creemos que en su origen y su concepción se acuñó para cosificar a los seres humanos secuestrados de la madre África hace 500 años. Se le llamaba en los libros de cuenta de los esclavistas negro como un objeto. Tantos negros por tantos valores determinados en la moneda oficial de las diferentes estados esclavistas. ¿Se han planteado hacer una discusión para llegar a un consenso en cuanto a qué término utilizar? Indudablemente. El hecho es que en su momento el Estado venezolano suscribió la Declaración y Plan de Acción de Durban, que es el instrumento jurídico a través del cual se legitima este término. Sin embargo, la falla estuvo en la escasa difusión de este acuerdo internacional. Pues se hizo algo muy loable, se reivindicó, se restauró la dignidad de las y los afrodescendientes. Sin embargo, ese hecho no se difundió como bien se quiso hacer en su momento. Se planteó una campaña previa al censo de vivienda y hábitat 2011, sí, justamente para incluir, de hecho se incluyó la pregunta cómo usted se identifica, cómo se autorreconoce. Negro. Un porcentaje muy bajito de población. De población que se autorreconoce como afrodescendiente. Lamentablemente. Y eso lo asociamos. ¿Hay un subregistro allí? Sí, cómo no. Eso lo asociamos a la escasa difusión, a la escasa socialización del término y del origen del término. Mucha gente lo asocia con el chavismo, con la Revolución Bolivariana. No es el caso. En la revolución se reivindica el término, se reconoce, pero no nació del seno de la corriente ideológica del chavismo. Ahora, hay instituciones del Estado creadas por el Gobierno Nacional, instituciones del Estado venezolano como el INCODIR. ¿Ustedes como red cómo evalúan la actuación del INCODIR? Celebramos mucho el trabajo que el INCODIR está haciendo y creemos que es una reivindicación histórica. No es la existencia del INCODIR. Por supuesto. Algo histórico en Venezuela que nunca se había dado. Incluso también reconocemos y reivindicamos el trabajo del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, que es un ente poco conocido también porque es muy joven. Lo creó el comandante Chávez hace apenas 3 años, en el 2012, y tiene como fin último conseguir políticas públicas para las poblaciones afrodescendientes. Es un ente consultivo que está adscrito a la Presidencia de la República. Ahora, ¿ven que están cumpliendo con sus funciones, tanto el Consejo como el INCODIR? Sí. ¿O hay que hacer más? Creo que es muy incipiente lo que está ocurriendo a nivel del Estado venezolano y del tema afrodescendiente. Se trabajó antiguamente a nivel de colectivos, pero a nivel institucional se han hecho muchas cosas importantes, se han logrado sendas reivindicaciones, pero está muy incipiente el trabajo en ese particular. Estamos impulsando desde los colectivos de base como la ROA, como la Fundación Afroamérica, como no, cuyo trabajo reconocemos, todo lo que aspiramos sean reivindicaciones para los afrodescendientes. ¿Cuáles deberían ser? ¿Cuáles son las 3 reivindicaciones que colocaría la ROA en primer lugar? Bueno, en principio queremos aprovechar el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes proclamado por Naciones Unidas, que comprende el marco del año 2015-2024, y también se hace eco de este decenio la CELAC, que ha declarado el marco 2014-2024 como el decenio de los afrodescendientes latinoamericanos y caribeños.
Entonces, lo bueno de estos marcos jurídicos amplios es que permiten la posibilidad, o más bien combinan a los estados a tomar medidas concretas a favor de los afrodescendientes. ¿Qué medidas considerarían ustedes por ejemplo, en ese contexto? ¿Cómo no? Por ejemplo, el trato igualitario de las personas afrodescendientes por parte de los órganos de seguridad del Estado. Bien sabemos que se asocia la afrodescendencia de forma directa con criminalidad. Cuando se ve un afrodescendiente, enseguida se asocia con un delincuente, con una persona de mal vivir, y el trato es diferente de parte de los órganos de seguridad del Estado. ¿Qué habría lo que que se llama hacer para perfil cambiarlo? racial. Queremos eliminar ese perfil racial de parte del trato despectivo hacia los afrodescendientes. En principio, a través de la aprobación de leyes, a través de la aplicación de leyes que ya existen en ese particular, contra la discriminación. La célebre ley orgánica contra la discriminación racial, LOCDRA, en la cual también tuvimos un papel importante, protagónico. Impulsamos a nivel de la discusión de la Asamblea Nacional este órgano, este instrumento jurídico. Pues. Ahora, pensando en este primer punto, para poder pasar a otros dos que ustedes consideren como importantísimos en esas reivindicaciones, ¿estarían propuestos a hacer una propuesta de ley? ¿Haría falta una ley específica para evitar la discriminación racial por parte de los organismos de seguridad del Estado? Tenemos una ley. Falta simplemente la aplicación y la voluntad para llevarla de verdad a... Es decir, con la ley contra la discriminación racial bastaría, con su aplicación. Exactamente. Sin embargo, siendo todavía, como te decía, un tema incipiente, lamentablemente ha costado mucho que los mismos órganos del Estado, los funcionarios públicos reconozcan el tema del racismo estructural. Hay racismo en el seno de las instituciones públicas, y eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Lamentablemente, cuando uno toca un tema, existe una resistencia a aceptar el problema de la discriminación. Se dice mucho que aquí todos somos iguales, que no hay discriminación, que todos nos abrazamos, somos una gran mezcla, una raza cósmica, y eso se ve en el discurso, pero en la práctica se ve que la discriminación es patente. ¿Dónde está el racismo en las instituciones públicas? ¿Dónde lo ve la ROA? Básicamente en la negación o más bien en proceso de manejo con lentitud de ciertos trámites asociados a los afrodescendientes, el manejo o la negación de los problemas propios de nuestras comunidades afrodescendientes. Se tiende a ver o asumir que no existe un problema de racismo. En consecuencia, cuando se hace una solicitud asociada a ese tema, se desestima como una tontería o parte de un complejo social, de un grupo. ¿Me explico? Entonces, ahí cerramos ese racismo. Ahora, ¿hay racismo en Venezuela en este momento? Indudablemente. En las instituciones, obviamente, en la sociedad, por lo que está contando, pero en la sociedad en general hay racismo, ¿cómo no? ¿Cuáles son las señales de ese racismo? Porque alguien le podría decir que no, que vivimos en una sociedad tolerante. Conversamos con Francisco Tobar, dirigente de la Red de Organizaciones Afrodescendientes. ¿Dónde están las señales de ese racismo? La máxima expresión de racismo en Venezuela es la exclusión social. Cuando se van, por ejemplo, los índices de pobreza extrema, los índices de miseria, de problemas de educación, embarazo temprano, estos índices están asociados fundamentalmente a poblaciones afrodescendientes. Cuando se observa la población carcelaria venezolana está fundamentalmente compuesta por afrodescendientes. Todos los indicadores macroeconómicos y sociales siempre son los afros quienes tienen la peor parte en ese particular. Así que en la exclusión es donde más se observa el racismo en la sociedad venezolana. ¿Medios de comunicación ven el racismo? ¿En qué elementos lo ven? En principio la invisibilización o en la muestra estereotipada de los afrodescendientes. ¿Cuáles son los estereotipos? Cuando no se invisibilizan, se muestran pero de forma estereotipada, siempre de la forma de personas asociadas a la delincuencia, a oficios quizás de bajo perfil, a la servidumbre, en fin, siempre este rol se está planteando de forma intrínseca en lo que es la afrodescendencia. Si es afro, debe ser una persona delincuente, una persona asociada a los bajos niveles de la sociedad, una persona que hace poco o nada por aportar al colectivo. ¿Quién toma las decisiones de mantener esos estereotipos? Por ejemplo, en la programación televisiva. Creo que son más bien patrones sociales que están establecidos. ¿Qué sucede allí? Creemos que, claro que sí, porque más que indicar un nombre o un responsable en ese particular, entendemos que es un problema ideológico. El racismo es una ideología que establece la superioridad de una etnia sobre otra. Y eso está en Venezuela desde hace más de 500 años. Todo el proceso de esclavización, de coloniaje, dejó como resultado estructuras coloniales en las mentes de las personas, los seres humanos, que se siguen reproduciendo a través de diferentes medios y canales. Esa es la idea, pues. Hay una expresión racista
con hechos, más que con discursos. No escucharás probablemente a nadie haciendo algún tipo de declaración abiertamente racista, pero con sus hechos, con las actitudes y con el lenguaje gráfico en general, se observa racismo. ¿Cuántas vallas, por ejemplo, de mujeres afrodescendientes vendiendo productos de belleza ves en la autopista cuando conduces o en el metro? ¿Cuántos actores o actrices afrodescendientes están efectivamente en los medios de comunicación en novelas? ¿Cuántos anclas de programas de televisión son figuras afrodescendientes? Pero eso vale para los canales del Estado también. Eso es válido para todos. Para todos. Estamos todos en la sociedad. O sea, no podemos tampoco asumir una posición inocente de que quienes no están con el proceso practican estas actitudes racistas y quienes están... No, por favor, hay que ser usted lo ve como un problema transversal, es decir, de todos los sectores de la sociedad. Claro que sí, y con toda responsabilidad lo asumimos así. Entonces, teníamos, en primer lugar, es como una reivindicación muy importante, acabar con la discriminación por parte de los organismos de seguridad del Estado. Así es. ¿Qué otro elemento consideraría muy importante? Lo que establece el Plan de Acción de Durban como políticas afirmativas, mal llamadas discriminación positiva. ¿Qué sería en el caso venezolano? ¿Dónde ven que habría que aplicar esa discriminación positiva? En el presente año 2015. ¿Cómo no? En los sectores empobrecidos, en las zonas específicas afrodescendientes que más lo requieren. Por ejemplo, el trato debería ser distinto a los jóvenes estudiantes que están en las poblaciones del sur del lago, en Bobure, Cajaseca. Su acceso a la educación, su acceso al ejercicio de los derechos plenos es mucho más complicado que, digamos, a los estudiantes que están en la zona de Caracas, en las capitales de los estados venezolanos. Entonces, en ese caso, bien vale la pena la aplicación de políticas afirmativas que faciliten el acceso o el ejercicio de los derechos a estos venezolanos. Especialmente en el interior del país. Fundamentalmente. Que tienen una preocupación especial con lo que sucede con poblaciones afrovenezolanas en el interior del país. Fundamentalmente. Por ejemplo, Barlovento, la costa, el litoral central venezolano, que es donde está más concentrada la población afrodescendiente, es donde quizás se ve con mayor frecuencia, de forma más característica, cómo están estas poblaciones, en qué estado se encuentran. Hay zonas en las cuales ni siquiera hay servicios de electricidad, de aguas servidas. Que tiene que ver con la exclusión social a la que usted hacía referencia. Exactamente, porque es un problema en realidad social, que más que recaer en los hombros de tal o cual institución o persona, es un problema social que tiene que ser atendido por el Estado venezolano. ¿Cuál sería la tercera reivindicación si nos concentráramos en tres? No nos va a alcanzar para cinco, pero una más sí. ¿Cuál sería la tercera que se plantearían como ROA? Mal pudiera darse el tema de la protección de las personas en contra de los abusos de parte de los órganos de seguridad, el tema de las políticas afirmativas, sin contarnos, sin saber cuántos somos y dónde estamos, cuáles son los requerimientos específicos. ¿Qué habría que hacer? En ese sentido, ¿qué piensa la ROA? El párrafo 92, por ejemplo, de la Plan de Acción de Durban establece que los estados deben establecer mecanismos para llevar las estadísticas exactas de sus poblaciones afrodescendientes. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué requerimientos específicos tienen? ¿No lo tenemos claro al día de hoy en Venezuela? No del todo, no del todo. El trabajo ha sido todavía muy cuesta arriba en ese particular. Creemos que aun cuando existen órganos diseñados específicamente para eso, como el Subcomité de Estadísticas Afrodescendientes del INE, el trabajo no ha sido más específico o más arduo, si se quiere, por carencia de voluntad en ese particular. Como bien decíamos, hay instituciones o tendencias o actitudes que están empeñadas en negar la existencia de un problema de discriminación, la existencia de un problema de racismo en Venezuela, y eso hace que se haga muy difícil la aplicación de medidas que pudieran ser orientadas a favorecer el problema. Ahora, estas estadísticas implicarían, por ejemplo, un censo especial para población afrovenezolana. En principio, ¿cómo se lo plantearía la red? Bueno, la red está diseñada o está concebida para que podamos articular con otras instancias. No sería la red la que impulsaría tal esfuerzo a nivel estadístico, pero sí coadyuvaría. ¿El INE lo tendría que hacer? Ciertamente, es responsabilidad del INE y estamos trabajando de la mano con ellos en todo lo que es la cooperación. No estamos en un plan de hacer exigencias ni de simplemente lanzar piedra, sino de cooperar y dar toda la experiencia que tenemos hasta en estos 15 años de trabajo que hemos estado avanzando para que se logre el objetivo. Creo que tenemos que sumar entre todos. Son las 4:27 de la tarde. Vamos a finalizar la entrevista. Quienes se quieran poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo no estamos a través? En Twitter, correo electrónico. Por supuesto. Estamos a través de Twitter en @RoaNoticias. RoaNoticias. Y en Facebook estamos en RoaNoticias.
Igual, @noticias en Aquí Facebook. tenemos los contactos, información y bueno, lo que es un poco el trabajo que hemos estado desarrollando a nivel de la Roja. Dirección de correo electrónico, demasiado anticuado para, para tanta tecnología. @noticias@gmail.com. @noticias@gmail.com. Muchísimas gracias. Agradecido. Bienvenidos a Unión Radio. Gracias. Vanessa. Conversamos con Francisco Tovar, dirigente de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas ROA,